Compañeros, compañeras, amigos, buenas tardes a todos y bienvenidos al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Gracias por acompañarnos en la inauguración de esta primera edición de los diálogos de la Revista de Obras Públicas que estáis siguiendo de manera presencial y telemática. Los nuevos diálogos de la Revista de Obras Públicas se enmarcan en el desarrollo de un ambicioso proyecto editorial multimedia que estamos impulsando en el colegio, que, como sabéis, edita la revista. El compromiso con la búsqueda de la excelencia en la creación de contenidos es el faro que está guiando esta nueva etapa en la que hemos remodelado nuestra publicación. La creación de un portal específico, revistadeobraspúblicas.com, está sirviendo también para ampliar la voz de la ingeniería de caminos española. La calidad del nuevo diseño gráfico es también otro elemento que aporta más valor e identidad a la revista, que se publica desde 1853. Las positivas valoraciones que nos están trasladando los lectores, el aumento de los suscriptores, el interés de distintas instituciones en los contenidos que elaboramos y las interacciones que generan los artículos en las redes sociales nos animan a seguir con más esmero y motivación para mantener la calidad y el prestigio de esta publicación. A este nuevo proyecto editorial sumamos hoy este aspecto de iteración y participación que hemos denominado Diálogos de la Revista de Obras Públicas. En este encuentro, que organizaremos de manera periódica, vamos a reflexionar sobre temas de interés relacionados con la ingeniería de caminos, nuestra profesión, la actualidad, los temas tratados en la revista, y lo haremos también con la visión de profesionales de otros ámbitos. Con este foro confiamos en ampliar el radio de acción de los análisis que realizan relevantes especialistas en la revista de Obras Públicas y por eso el foro está vinculado a los contenidos que abordamos en la revista. Las aportaciones de los autores de los artículos y de los distintos ponentes de los diálogos van a enriquecer y potenciar la influencia, representatividad y difusión de la ingeniería de caminos. Quiero felicitar a Carlos Nardiz, director de la revista de Obras Públicas, por el cuidado trabajo que está logrando en esta nueva etapa editorial, así como el trabajo del equipo de redacción, diseño gráfico y del comité de redacción y del consejo editorial. Agradezco también a los cualificados ponentes que nos van a acompañar en esta primera edición de los diálogos de la revista de Obras Públicas, como son Montserrat Rayo, directora general de Planificación y Proyectos de ADID, Rosalía Bravo, subdirectora general de Proyectos de la Dirección General de Carreteras del MIDMA, a Guillermo Capellán, director técnico de Arenas Asociados, y a Peter Turner, director de CESMA Ingenieros. Y especialmente quiero felicitar y agradecer a José Romo, CEO de FECOR y coordinador del número monográfico dedicado al diseño en la obra pública, que hemos publicado este año y que los que están aquí presentes lo tienen en vuestras manos. En este primer diálogo que celebramos hoy vamos a tratar la relación entre la funcionalidad y la estética, las particularidades de los concursos de ideas y también conoceremos interesantes experiencias de diseño de infraestructuras a través de cualificados especialistas. La revista impresa, el portal y ahora este ciclo de diálogos son herramientas que nos van a acercar más a la sociedad y van a permitir que nuestra voz llegue más lejos, a más personas y con más intensidad. Quiero agradecer también el empeño y aportaciones de cada uno de los directores de la revista que ha tenido estos últimos años, sus equipos y a todos los autores por el gran trabajo realizado que ha permitido preservar el capital de conocimiento que atesora nuestra publicación. Permitidme que también me refieran de esta manera muy especial a José Antonio Torroja, en cuya etapa presidencial del colegio impulsó de manera decidida también esta publicación. A nuestro querido José Antonio, a su legado vital y profesional, le vamos a dedicar un número extraordinario de la revista que en el día de hoy ha entrado en imprenta. Me complace, como no, invitaros a la presentación de este número que ha coordinado Miguel Aguiló, que con mucho cariño y acierto lo ha hecho posible y que va a tener lugar aquí, en el colegio, el próximo 25 de octubre. Estoy convencido de que la ingeniería de caminos, canales y puertos debe aumentar su capacidad de influencia y de divulgación
de nuestras actuaciones profesionales y el proyecto editorial. Y el diálogo que hoy inauguramos, va a contribuir a lograrlo. Os animo a que en la sesión de hoy trasladéis vuestras aportaciones, que seguro van a enriquecer este encuentro y marcarán el rumbo abierto y participativo de los diálogos de la Revista de Obras Públicas. Muchas gracias a todos. Ahora va a tomar la palabra el director de la revista, Carlos Narriz. Bueno, me sumo a los agradecimientos de Miguel Ángel y en primer lugar a ti que has impulsado estos diálogos, ¿no? Que, como has dicho, quieren aumentar el radio de acción de la revista. Es decir, la revista la ha recibido la gente fundamentalmente en papel hasta ahora. Tiene una plataforma también digital que contribuye también a su difusión, pero estos diálogos lo que intentan es complementarlo de alguna manera. Esta es la intención fundamentalmente de estos diálogos, ¿no? Y que estos mensajes, fundamentalmente los mensajes contenidos, tanto en la parte de la clave como en la parte de las monografías, como esta del diseño de la obra pública, pues lleguen no solamente a nuestros colegiados, sino que lleguen a más gente. Por lo tanto, mi agradecimiento a los que estáis presentes, pero también a los que os estáis siguiendo por videoconferencia, ¿no? El objetivo, como decía ahora Miguel Ángel, es que cada número que hagamos de la revista, tanto en la parte correspondiente de la clave como en la parte del monográfico, pues se complemente con un diálogo, ¿no? No siempre los que van a intervenir en estos diálogos, como hoy, van a ser los articulistas, sino que queremos abrirlo también a otras colaboraciones, ¿no? Peter Darner y Guillermo Capellán escriben también, es un tema que luego vamos a desarrollar, pero tanto Rosalía como Serrat pues no estaban presentes y os agradezco profundamente la presencia, ¿no? El número que tenéis en la portada 3628 lo dedicamos al diseño, ¿no? Y es una apuesta de la revista por nuevos contenidos y por la redacción y por el diseño. Yo creo que esto se traduce, ¿no?, en este número. Los que lo habéis visto en papel y lo que habéis visto en digital, pues os dais cuenta de esta correspondencia entre el mensaje que queremos transmitir y lo que es el propio diseño de la revista, ¿no? En el comienzo de la revista decimos que el diseño es la clave. Quizá es un poco pretencioso, pero decimos que la clave para el reconocimiento social de las obras de ingeniería. Las obras de ingeniería se reconocen por su funcionalidad, por los aspectos constructivos, por los temas estructurales, pero si queremos llegar a la sociedad, los temas formales y los temas paisajísticos nos parecen fundamentales, ¿no? Acaba de fallecer George Slight, uno de los grandes ingenieros del siglo XX, ¿no? Y él consideraba que el diseño no solamente tenía que ver con los temas formales y con los temas paisajísticos, sino que tenía que ver con los retos ecológicos y ambientales, no solamente a escala global como a escala local. Por lo tanto, la ingeniería en este momento se está transformando también con estos retos, ¿no? Y partimos de una cierta incomprensión. Hemos tenido algunos debates en este auditorio de que la sociedad no considera que el diseño es algo intrínseco a lo que es la obra de ingeniería civil, a las obras públicas. Por lo tanto, tanto el número como estos diálogos, como intentar convencer a la Administración en este sentido, van en esta dirección, ¿no? El número que ha coordinado extraordinariamente José Romo da una imagen diversa del tema del diseño. Se nos acepta de alguna manera que en el tema de los puentes nos aproximamos al diseño, pero no se nos acepta en las obras hidráulicas, en las obras de carreteras, en las obras de puertos, ¿no? Por eso el número tiene esa voluntad de trasladar una imagen mucho más genérica de las posibilidades de ingeniería en relación a los temas del diseño.
desde la historia del arte y desde la historia de las obras públicas. Ahí escribe un artículo Daniel Crespo. Desde los puertos. Ahí escribe un artículo magnífico por un tema que está saliendo o con una ciudad que está saliendo todos los días en los telediarios, que es Tazacorte. Tazacorte, os aconsejo que veáis el diseño del dique de Tazacorte, que supone un auténtico reto, de alguna manera, para los ingenieros cuando proyectamos los espaldones de los diques, ¿no? Sobre los criterios de diseño escribe Ana Lorea. Hacemos una entrevista a Lauren Ney, que yo no conocía, pero José Romo conoce muy bien, en donde ha proyectado una pasarela del castillo de Tingatel, ¿no? Juan Sobrino, que sí conocemos, sobre puentes de acero inoxidable, los primeros puentes de acero inoxidable en Norteamérica. Jurgensen plantea el tema de un proceso de regeneración de un pueblo, Bondo, me parece que es en Suiza, afectado, casi como hoy está afectando la lava, la ciudad no la ciudad de La Palma, sino parte de La Palma. Por lo tanto, está dando lugar a procesos interesantes desde el punto de vista de la ingeniería y, como consecuencia de un derrumbamiento de tierras, Conset escribe un proyecto ganador, se llama el proyecto Estrada, sobre este tema, ¿no? Tocamos el tema de los concursos. Bueno, yo creo que las intervenciones tanto de Guillermo como de Peter Zahn, como luego vuestra, van a ser bastante incisivas en este sentido, ¿no? Hay una reivindicación histórica. Julio, tú te has presentado muchos concursos, los que nos hemos presentado concursos, de que no está resuelto el tema de los concursos en España. Pero bueno, esta es una opinión personal. Luego el tema de los túneles. Parece que los túneles no tendrían por qué entrar en todos los temas del diseño. Bueno, recogemos el tema de los túneles, sobre todo lo que tiene que ver con el tratamiento, que tiene una connotación paisajística, de lo que son las tierras que se extraen como consecuencia de los túneles. Tratamos el tema del diseño del metro de Dublín, un proyecto, los metros, desde los planteamientos, por ejemplo, de Foster, dan mucho de sí en el tema de las estaciones. Los metros son tremendamente susceptibles para todos estos temas de diseño y para colaboraciones entre el mundo de la arquitectura y el mundo de la ingeniería. Tratamos las obras hidráulicas, pero tratamos de forma insuficiente. Las obras hidráulicas lo tratamos a través del saneamiento, pero las obras hidráulicas tienen unas posibilidades inmensas. He recibido en este sentido un correo de un ingeniero de caminos de que en este número monográfico teníamos que haber tratado, por ejemplo, el tema de las presas. Como se va a hacer de forma anual un número de diseño, el tema de las presas tendría que estar recogido en otros números, ¿no? Tratamos el tema de las cubiertas. Antes he citado a George Sly Sly Begerman, los que escriben son fundamentalmente de esta consultora que apostó claramente por todo el tema de las estructuras ligeras, por las membranas y ahora por las estructuras desmontables, ¿no? Y finalmente escribe Modesto Badle. Yo quiero recordar a Modesto Badle. Él ha apostado personalmente a través de un libro que publicó la colección de Ciencias y Humanidades por los temas del diseño. Él lo llama la funcionalidad visual. Yo no estoy tan seguro de este planteamiento. Pero con gran sacrificio económico ha sacado adelante ya 12 números de unos cuadernos de diseño de la obra pública, poniendo en manifiesto la palabra diseño y también la palabra obra pública, ¿no? Con un lenguaje necesario para los ingenieros de caminos, canales y puertos, ¿no? Y este es el destino, fundamentalmente, tanto de este número monográfico como los que hagamos, como de estos diálogos, ¿eh? Por lo tanto, José, adelante, venga, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Solamente, repetir los agradecimientos. En fin, agradezco enormemente a Carlos la posibilidad de pertenecer al consejo al comité editorial de la revista y haberme encargado este número, que la verdad es que estamos yo por lo menos estoy muy contento y creo que los autores. ¿Puedo quitar la mascarilla? Sí. Los autores también. Quería aprovechar para agradecer también a los autores que les han hecho un trabajo bastante importante
de síntesis, porque no hemos dado tampoco mucho espacio para que escribieran, y al trabajo también del comité, del director de redacción y del director artístico y sus equipos, que la verdad es que la revista yo creo que hace honor al nombre de ser una revista de diseño. Bueno, ya han presentado Miguel Ángel a los ponentes que nos acompañan. Primero quiero agradecer, no voy a repetir para aprovechar el tiempo al máximo, agradeceros vuestra participación y vamos a entrar directamente en materia, si os parece. Hablando de diseño, primero de diseño de forma un poco de concepto, que es para vosotros el diseño, y en particular os voy a preguntar qué es el diseño para los ingenieros, ¿no? En las obras de ingeniería, y aprovechando que tenemos a Montserrat, que es la única arquitecto, por cierto, que está en nuestra mesa, pues cuál es su visión del diseño en arquitectura. Me he traído aquí este librito, que es un librito de un pedagogo y es un filósofo norteamericano, John Dewey, que dice para entender el diseño de una pieza complicada, de una maquinaria complicada, tenemos que saber para qué sirve y cómo las distintas piezas contribuyen a ese fin, ¿no? Entonces, bueno, esto es una discusión que seguramente va a salir, lo de la función y la forma, etcétera, que quizás a lo mejor ya está un poco sobrepasada en el siglo XXI, pero bueno, quería preguntaros vuestra idea o vuestro concepto de diseño, cómo entendéis el diseño en ingeniería, y empezamos por Peter, por favor. Supongo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Lo primero que se me viene a la cabeza quizás es un recuerdo de la infancia, ¿no? Que cuando mi padre me llevaba a un jardín donde había muchos juguetes, en invierno también había esculturas de hielo, que yo naturalmente no entendía, ¿no? Pero mucho más tarde entendí que era el jardín, el laboratorio al aire libre de Heinz Isler, donde él buscaba pues, formas para sus cubiertas que trabajaran solamente a compresión, ¿no? Y esta imagen sí que se me quedó, ¿no? Y luego más tarde, ya en la juventud, pues me encontré con otro maestro, Christian Menn, que era mi profesor de estructuras de hormigón y de puentes en la ETH en Zúrich. Y de él aprendimos muchas cosas, evidentemente, ¿no? Pero entre otras cosas aprendimos que la ingeniería estructural no es simplemente una ciencia aplicada, ¿no? Es una disciplina que combina mecánica y estética, ¿no? En este sentido, la palabra design en inglés o diseño en español a lo mejor tiene una connotación más bien artística, ¿no? Desde este punto de vista no refleja ambas facetas, ¿no? Esta es la más tecnológica y la más artística. En alemán se habla de Entwurf, que sería como concepción estructural, y luego Bemessung, que sería como dimensionado, que es más el cálculo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí, se distingue entre ambas, ¿no? Luego más tarde comprendí que cuando diseñamos o cuando nos inventamos una estructura, sobre todo los puentes, en principio siempre se persiguen los mismos objetivos, ¿no? La fiabilidad, la funcionalidad, la eficacia ambiental y económica y la estética, ¿no? Lo difícil son los condicionantes, así que realmente lo que es difícil es la traducción de todos estos condicionantes a una solución que cumpla todos los objetivos, y eso sería el diseño conceptual. Y eso realmente es el paso más importante en un proyecto desde mi punto de vista, ¿no? Requiere, yo creo, comprensión intuitiva de los mecanismos de resistencia, imaginación también, un sentido desarrollado de formas y estética, y por supuesto oficio, naturalmente, ¿no? Y ahora, si avanzamos en el tiempo, ¿no? Ahora sé que el pensamiento conceptual y creativo seguramente es víctima de una creciente especialización y también normalización, ¿no? Tanto en la formación de los ingenieros, en la escuela es un tema que no se toca, y también en la práctica diaria, diría yo, se le dedica muy poco tiempo, ¿no? Y sin embargo,
Si cuidamos mucho el concepto desde el primer croquis, etcétera, vemos que realmente luego una solución requiere muy pocos cambios en el desarrollo posterior del proyecto, ¿no? O sea, para resumir, es la esencia de la ingeniería estructural. Pues, Guillermo, si quieres darnos tu visión. De ver cómo entendemos o cómo entiendo yo el diseño y sobre todo en la práctica, ¿no? Yo estoy de acuerdo que no es un concepto tan abstracto como estamos haciendo, sino que lo aprendemos, sobre todo lo aprendemos. Lo aprendemos mucho en las escuelas, o deberíamos aprenderlo más en las escuelas, con un tono crítico, pese a que en la escuela en la que nosotros trabajamos mucho, convivimos con arquitectos como Clemente Lomba, Domingo hasta que tuve, por supuesto, a Juanjo Arenas, donde yo creo que la forma de aprender a trabajar en diseño de una manera implicada, con todo, no separados y cálculos y hago, sino el trabajo, digamos, diría casi insistente, metódico y diría iterativo continuo, es una iteración continua, una búsqueda, ¿no? Al final una búsqueda que es una iteración continua que debe perseguir el ingeniero, que muchas veces yo creo que efectivamente no hemos sido capaces, no sé si se oye correctamente, no hemos sido muchas veces capaces en las escuelas de insistir tanto a nuestros alumnos y a nosotros mismos no insistimos suficiente y lo hemos tenido que aprenderlo con la práctica, ¿no? Esa búsqueda, como digo, permanente, casi irritante hasta encontrar esa simbiosis. Ya, evidentemente, como tú estabas diciendo, Pepe, no de un concepto de si la forma y la función, si se siguen, si se combinan en uno, creo que un aspecto muy superado, estamos todos hablando siempre de esa visión holística, creo que va mucho más allá del cálculo y de la integración de esas cosas, del urbanismo, de la historia y de muchas otras cosas que hemos aprendido, yo creo que a través de las experiencias y de los propios concursos a integrar de una manera, ni es menos es más, ni es aburrido, ni es mejor, ni es peor, a veces hay que hacerlo con un toque y a veces con 8. Y yo creo que lo que tenemos que perseguir de una manera en el diseño lo veo como un proceso de creatividad, por supuesto, en la que nosotros metemos ahí en el zurrón un puzzle con muchas piezas y lo que sí yo creo que es que hay que girarlo muchas veces el puzzle. Para llegar a encajarlo hay que llegarlo. Necesita una persistencia y un trabajo. El diseño no es una idea feliz, creo que el diseño es una metodología y un trabajo en que los ingenieros hemos tenido menos costumbre que los arquitectos porque nuestra formación en las escuelas no ha sido tan intensiva en borra, tira y vuelve. Yo solo tuve que aprender con Juanjo Arenas cuando te tiraba 200 veces el último día que ibas a entregar, importándole bastante poco los miles de horas que habías dedicado. Entonces eso todo lo aprendemos y creo que deberíamos hacer un esfuerzo mayor y es imprescindible esa búsqueda y esa insistencia en el diseño en obra pública porque el mal diseño también es un diseño y el no diseñar también es un diseño. La calidad del diseño consiste en esa búsqueda y cuanto más permanente es y más te autoexiges, creo que dejar perfectamente ensamblado el conjunto del puzzle y que todo se entrelace para que desde todas las facetas se pueda ver así es decisivo. Muy bien. Montserrat, ¿nos quieres dar tu visión? Absolutamente encantada de estar aquí en un colegio de caminos hablando de diseño. No me lo hubiera podido imaginar hace 25 años en la Escuela de Arquitectura y oír a mis compañeros en esos términos, porque realmente yo ya no hablaría del diseño en el proceso ingenieril o arquitectónico. El diseñar, yo creo que ya estamos todos los profesionales en un mapa de procesos donde todos tenemos que estar interconectados, todos es un proceso dinámico, muy complejo, participativo, que efectivamente es dar respuesta correcta a los condicionantes que tenemos ahora mismo, ya sean funcionales, sociales y, por supuesto, representativos. Nosotros no nos da vergüenza hablar del concepto de belleza. La belleza, además, lo buscamos acerca más con la goma, ¿no? que con el lápiz, ceñirnos a lo estrictamente básicos. Nosotros siempre decíamos que Wright tenía una frase maravillosa que dice: cuando se decidió que los edificios fueran bellos, nació el arquitecto, ¿no? Pues esto ya forma parte incluso de la ingeniería y tenemos que estar muy contentos. Para nosotros la primera respuesta es siempre la funcional y no hay diseño sin función, y la funcionalidad son las reglas del juego. Las reglas del juego que además cuando dices esto coarta el proceso creativo, todo lo contrario. O sea, podemos hablar del ajedrez, ¿no? Que juego con unas reglas tan sumamente estrictas y precisas y sin lugar a dudas el más abierto y creativo. Esto lo tenemos que partir. Y si no hacemos edificios funcionales o no hacemos ingeniería funcional, lo que se convierte, que es el proceso de la razón, pues se nos convierte el sueño de la razón, provoca monstruos, ¿no? Te acaban devorando. Y eso tenemos experiencia también los arquitectos que llevamos años, que hemos creado monstruos que nos han acabado devorando y de ellos hemos aprendido, ¿no? También
tienen que ser construibles. Eso es un tema, claro, vosotros ni lo tocáis porque nosotros nos apoyamos de la ingeniería para que todo aquello que proyectamos tiene que ser construido, hay que elegir el perfecto material, hay que emplazarlo bien en el territorio, hay que contar con la orientación, es de vital importancia, ¿no? Entonces, sí que entre función, necesidades sociales, proceso creativo, con un claro pensamiento en el ciclo de vida, ¿no? Por una palabra que ha aparecido en los últimos años de proyecto, de decir, es que el 80% de los gastos de mantenimiento los estableces en el proyecto, ¿no? Ya el diseño va más allá de un gesto, una forma. Lo que tenemos que hacer es, trabajamos para la sociedad, trabajamos en nuestro caso para los viajeros, para los trenes, y tenemos que ser capaces de dar respuesta a todas esas necesidades en equipos multidisciplinares, trabajando juntos para conseguir ese fin social. Una visión, yo creo que interesante desde el mundo de la arquitectura, que evidentemente pues es un poco distinta, porque yo por lo menos siempre digo que un puente, pues la función es evidente, con lo cual distinguir entre un puente y otro pues es lo que quizás es más discutible. Pues Rosalía, ¿nos puedes dar tu visión sobre lo que es el diseño y el diseño en ingeniería civil, en este caso? Muy bien, pues muchas gracias, Pepe. Pues bueno, yo creo que estamos todos en línea y sí que les decía antes al entrar que hace tiempo que no me hacían una pregunta tan filosófica de qué es el diseño. Y haciendo un poquito de reflexión, pues pensaba que está en nuestro día a día, porque diseñar es crear. Y en la obra pública estamos hablando de obras de grandes dimensiones que para ser ejecutadas se tienen que proyectar, y proyectar es la toma de decisiones continua que tenemos en nuestro día a día los ingenieros, los arquitectos y los equipos pluridisciplinares que hoy en día pues trabajamos para la obra pública. Y obviamente cada decisión tiene unas implicaciones formales innegables y por tanto pues cuando proyectamos diseñamos. Es cierto, digamos, que es que muchos y no todos los ingenieros tenemos la suerte de participar en estos procesos. Creo que somos unos privilegiados en la sociedad, juntamente con otros profesionales que nos dan, digamos, ese ser capaces de caminar hacia el diseño y avanzar en él para que, como se decía antes, pues la sociedad, digamos, mejore la percepción que tiene de nuestras obras. Y si está claro que está en el diseño, debemos, digamos, trabajar hacia ello. Sí que quiero destacar un poquito las dos características que creo que son fundamentales en la obra pública y que la distinguen de otras disciplinas, que es la singularidad que tienen. Lógicamente no son actuaciones, digamos, industrializables, aunque tengan algunos elementos, y luego además están íntimamente relacionadas con su emplazamiento. Es el condicionante, digamos, por antonomasia que rara vez, digamos, podemos modificar, y ese emplazamiento creo que es, digamos, el primer pilar en el que descansa el diseño en la obra pública, y el segundo pues sería lo que ya hemos hablado, la adecuación a la función, ¿no? Y aquí también, no está preparado, pero también yo he tenido como referente a Juanjo Arenas en la escuela, que es un ingeniero pues humanista y con una visión integradora, que siempre decía que lo estático es estético. No creo que su visión se reduzca a eso, y yo creo que esta idea ya está, digamos, superada, que no hay que quedarse en ese punto, pero sí creo que la función no se puede olvidar, porque si concebimos una obra pública que no cumpla su función, pues el fracaso es absoluto. Sin embargo, creo que debemos ir un poquito más allá, porque hay muchas formas de cumplir la función. Destacaría pues la integración en ese emplazamiento, en ese entorno, y también la eficiencia en el consumo de recursos, ligado quizás pues con la ligereza y con hacer más con menos. En las carreteras, pues evidentemente podemos hablar los puentes, ¿no? Es el paradigma del elemento que tiene más carga formal, es aéreo, se ve más,
Pero yo también creo que el diseño en carreteras lo podemos ver en cosas más sutiles, cuando a veces pues de forma consciente buscamos en determinados emplazamientos pues un trazado de la carretera más integrado en el paisaje. O sea que bueno, hay cosas más allá de los puentes en carreteras. Sin duda. Bueno, vamos a pasar al segundo bloque de preguntas. Antes de eso, quería hacer solamente una reflexión. Tengo la suerte de estar en un grupo de IAPSE, que es la Asociación de Puentes y Estructuras, o sea, focalizado al mundo de los puentes, y estamos haciendo un pequeño libro de diseño conceptual. Entonces, la primera pregunta, en los años 80 hubo un famoso congreso que organizó George Sly, que ha salido antes, sobre diseño conceptual precisamente. Entonces, la pregunta era, ¿qué ha cambiado desde los años 80 hasta ahora? ¿Cómo ha cambiado el diseño conceptual? Quizás lo dejamos para el final, pero creo que es un tema interesante. Han salido algunos conceptos, creo que en aquel momento quizás no se tenían tan en cuenta, ¿no? Bueno, pasamos al segundo bloque, que es el de experiencias en diseño. Entonces, bueno, lo que se trata aquí es de que contéis cada uno de vosotros pues experiencias o algún diseño o alguna experiencia que hayáis tenido que queráis compartir con nosotros, ¿no? Cuando realmente habéis tenido una experiencia. Entonces, si queréis, seguimos el mismo orden, empezamos por Peter. Yo creo que hay unas diapositivas que nos van a pasar para poder ilustrar un poco los conceptos que él nos ha contado. No sé si tenemos el pasador. ¿Está en la mesa, quizás? Sí, perdón. Bueno, pues te lo dejo. Vamos a intentar ser breves, porque lo importante yo creo que es el coloquio del final. Sí. No sé si simplemente... vale. Bueno, como estamos en Madrid, lo lógico quizás sería que hablara de la pasarela de la Paloma, ¿no? Pero para que nadie diga que los de SESMA vienen al colegio a hablar de la pasarela de Paloma, pues he elegido otra obra, que es otra pasarela en Leganés. Lo que se ve aquí, no sé si hay un puntero, no. Bueno, es una carretera M411, creo, que divide un parque en Leganés en dos mitades, y en el mismo sitio pues hay un viaducto de la R5, ¿no? Entonces los usuarios de este parque, para ir de un sitio a otro, tenían que usar un desagüe prácticamente por debajo de la carretera, ¿no? Pues eso lo quería solucionar el Ministerio de Medio Ambiente, y aquí, bueno, faltan algunas cosas, pero teníamos unos condicionantes, ¿no? En cuanto a geometría. No se podía poner una pila en la mediana, en cuanto a gálibo, etcétera, etcétera, y había que desembarcar entre las pilas del viaducto, ¿no? Pues eso es el planteamiento, el primer planteamiento que se ve aquí, o sea, un puente o una pasarela serpenteante con un tablero con una sección triangular de hormigón, unas pilas también de hormigón empotradas, y las pilas se inclinaban para compensar la torsión, sobre todo por el tema de las cimentaciones, ¿no? Pues eso lo desarrollamos luego. Realmente, con respecto a esta primera idea, el único cambio que se introdujo fue, en lugar de un tablero de hormigón, pues un tablero mixto para facilitar la construcción sobre la carretera, ¿no? Todo eso funciona solamente si funcionan los detalles, así que ya en la fase conceptual, muy al principio, hay que resolver los detalles aquí, cómo se empotra la pila de hormigón al tablero mixto, ¿no? Y aquí tenemos el resultado, ¿no? Que es efectivamente una serpiente aquí entre las pilas del viaducto, ¿no? Pues aquí tenía unos datos de la obra. Pues el promotor era el Ministerio de Medio Ambiente, que naturalmente no tiene dinero, entonces menos que hoy en día, y de ahí viene probablemente la palabra medio ambiente, ¿no? Y
También ponía ahí en esta diapositiva el coste, que eran como $500.000 de euros, que eran como 900 euros por metro cuadrado de tablero, ¿no? Entonces yo creo que eso es una buena solución, bueno, bonito y barato, ¿no? Sí, yo creo que pasamos a Guillermo. Bueno, eso es otro concepto que tendremos que discutir luego, ¿no? Si el diseño implica sobrecoste o no, porque seguramente saldrá. Yo he querido poner un par de obras. Bueno, he querido poner otra que voy a pasar luego a la base de la cava, que no es tan actual, pero en el sentido de cosas que te dejan rastro en el diseño, ¿no? Este puente lo pongo, es el puente del tercer milenio en Zaragoza, por el hecho de esas cosas que decías, que cosas que no se pensaban quizá en los años 80, aunque lo vamos a retomar después, ¿no? En esa búsqueda o reto. Miguel Águila está por aquí, una vez me dijo en Zaragoza cuando estamos aquí que era un tour de force, no era un puente. Y él igual no se acuerda, yo me acuerdo mucho de esa conversación porque casi me asustó. Y es la visión para mí aquí de la escala de la ciudad, la escala del río, la escala del barrio, la escala del peatón, la escala de los, digamos, los ciclistas que también pasan por aquí, e incluso la escala de los vehículos, ¿no? Cómo mezclar en una obra todas esas cosas de tal manera que además crean un espacio interior que creo que supera otros puentes anteriormente. No voy a criticar, pero sí nuestros, vamos, digo, en el sentido de esa visión un poquito más de espacio y de recorrido interior, que en un puente urbano me parece fundamental, de estancia como las plazas triangulares, de las galerías peatonales con la protección frente al viento, que en Zaragoza puedo asegurar que en esa zona del Ebro es tremendo, y cómo la comunicación, ¿no?, del barrio de Licia es histórico, ¿no? Conocí a mucha gente de Zaragoza que para ir a estudiar a la universidad había tenido que dar muchas vueltas toda su vida y me dijeron, qué pena, 15 años antes el puente. Y aquí está un poco unido todo, ¿no? Función, forma, constructibilidad, una serie de cuestiones, incluso esto es una gran galería de servicios interior. Y yo creo que todas estas cuestiones reflejan mucho hasta qué punto el diseño, de una manera holística, puede llegarse a llevar en una pieza, ¿no? Bueno, aquí aprovecho para poner un poquito la pasarela de la cava, porque también es los conceptos de urbanismo, de integración urbana. Por ejemplo, esta pasarela yo la recuerdo como una gran herida en Logroño, cómo resolvíamos la movilidad urbana. Ahora se habla mucho de movilidad sostenible. Bueno, aquí tenemos que meter, ya vemos, rampas integradas. No cortamos ni uno solo de los árboles, nos hubieran matado los vecinos. Los registramos todos y encajamos todas las rampas con sus porcentajes distintas por la accesibilidad. Pero una pasarela completamente asimétrica en ambos lados, descanso en un lado, cómo se hacía muy importante el tener en cuenta la imagen que representaba en ese barrio y toda esa fachada de vidrio con los temas tanto acústicos como de protección. Tenemos un gran salto al otro lado, se veía en la planta con accesos diferentes, de rampas, escaleras muy diferentes y esa simetría más en el barrio que seguramente en la cabeza de los ingenieros en los años 80 pues estructuralmente lo más lógico que sea simétrico, porque va a ser asimétrico. Pero desde luego pensábamos que había una gran diferencia entre los tráficos, las llegadas y ambos desembarcos, ¿no? El hacer esas zonas de llegada amables. Y aquí vemos mucho también la solución interior, ¿no? Ese pasear y estar que no solo consiste en el cruce y que creo que es tan importante en las obras urbanas incorporar todas estas facetas, ¿no? Insisto mucho en la primera, en el de urbanismo, el encaje, y creo que es muy importante visitar los entornos y encajar perfectamente dentro de los barrios el uso de estas infraestructuras. Muchas gracias. Muy bien. Yo creo que ese tema que has tocado, el tema de la visión exterior-interior, que es algo que cuando trabajamos con arquitectos es muy habitual, no solamente pensar en la vista del puente en el paisaje, sino la sensación o la experiencia desde dentro, ¿no? Que es algo que en arquitectura es algo muy habitual y en cambio en ingeniería, pues en fin, no tanto, pero evidentemente parece que es un factor muy importante y evidentemente forma parte de la visión de los usuarios, ¿no?, de la calidad de la obra. Pues vamos a ver, Montserrat. Pues mira, cuéntanos. Yo quería compartir el Chamartín, pero el Chamartín con una foto inicial y final que nada tienen que ver, pero los dos son diseño. Y nosotros quizá, o sea, os escucho hablar del diseño como un valor añadido o algo adicional. Para nosotros el diseño es el proceso global. O sea, no el carácter icónico produce diseño. No estamos hablando frente al carácter icónico. ¿Qué va? La primera ampliación de Chamartín, que ya es un proyecto aprobado, que ahora está en licitación, acabamos de recibir las ofertas, empezamos a construir en el primer trimestre del año que viene, es el crecimiento de la estación en 2 andenes, 4 vías, pero nos obliga a hacer una reforma integral del vestíbulo de viajeros.
La estación de Chamartín todo el mundo la reconoce con sus potentes bóvedas y nosotros exteriormente desaparecemos. No hemos querido ni competir con lo existente ni, por supuesto, intentar o marcar el futuro de Chamartín, que como bien luego contaremos, pues estamos en un concurso de ideas muy potente. Eso no evita en ningún caso que no estemos cuidando en espacio, en luz, en materiales, en función, en dar respuesta a los requerimientos sociales que ya van más allá de la accesibilidad. La accesibilidad ya no constituye valor, ¿no? Pero sí la arquitectura de género, y donde estamos en las terminales de transporte estamos dando una vuelta más, porque además son claramente utilizadas más por mujeres y tenemos que darle una vuelta a evitar que se conviertan en espacios escondidos y hacer espacios abiertos. Y los interiores estamos realmente orgullosos del trabajo que hemos hecho con medios propios, y que todos los participantes, tanto arquitectos como ingenieros, hemos primado para que el resultado de cara al viajero y a los usuarios sea perfecto. Estas son las imágenes de esta primera transformación, que no quita que estamos pensando en esto, ¿no? Estamos ya pensando en el Gran Chamartín, en la pieza que se integrará en Madrid Nuevo Norte, el proyecto que también está llevando DCN, que estamos trabajando conjuntamente y en paralelo para, sin lugar a dudas, constituir nosotros el corazón de la gran operación, pero la operación que nos permite a nosotros también poner en valor para lo que nosotros se convirtiera en la estación insignia española, sin lugar a dudas. Pues muchas gracias, Montserrat. Pues Rosalía, cuando quieras. Bueno, pues igual que os decía antes con la pregunta, también me ha costado elegir una sola obra, ¿no? Porque uno también a sus proyectos les coge cariño, a las personas les coge cariño, y al final pues es difícil elegir, ¿no? Y podíamos hablar aquí a lo mejor de otras realizaciones del Ministerio, quizás pues con más componente formal. Y bueno, sin embargo, pues al final he elegido el puente que estáis viendo, que el Ministerio está ejecutando actualmente el proyecto de sustitución de los tirantes. El rasgo distintivo de este puente probablemente no es que los que estamos aquí todos lo conocemos, ¿no? y lo distinguimos, es que el ciudadano de a pie distingue este puente por encima de muchos otros, no solo en Sevilla, sino en un ámbito más amplio. Es y ha sido un referente en ingeniería por el empleo de elementos prefabricados pues en un tablero de estas dimensiones, y constituía y constituye un símbolo en Sevilla. Por tanto, cuando afrontamos este proyecto, pues sí que uno de los principios rectores fue el mantener la estética y el aspecto del puente y respetar los valores formales. Luego nos dirá Julio si lo conseguimos. En ese sentido, pues nos fijamos mucho en los pilonos, ¿no? En los elementos quizás más destacan y que más se elevan sobre lo demás, esos pilonos con forma de pórtico. Para la sustitución de los tirantes no se modifica su altura, sí que se tienen que recrecer lateralmente tenía la otra diapositiva, ¿verdad? Sí, para albergar las nuevas familias de tirantes, pero se han recrecido, digamos, el espesor mínimo compatible con eso, y se ha tratado, digamos, de mantener esa estética, y sirva también, o se considera también, quizás un acto pequeño de humilde homenaje a quienes nos precedieron en este diseño, o sea que es la preservación del diseño pues de José Antonio Fernández Ordóñez y Julio Martínez Calzón aquí presente. Pues muchas gracias, Rosalía. Pues cerramos este bloque de experiencias y vamos a pasar al último bloque antes de dar la palabra al público y hablar, que comience realmente el diálogo. Este tercer bloque está dedicado a los concursos de ideas. Entonces, bueno, pues empezamos de nuevo por Peter.
Danos tu visión sobre los concursos de ideas. Fundamentalmente trabajáis en el mundo de los puentes, pues bueno, un poco la visión que tienes de los concursos, vuestra experiencia nacional e internacional y cómo lo veis. No sé si tenías algo de... Sí, perdón. Tengo también algunas diapositivas. Sí. Gracias. Bueno, algunos críticos con los concursos dicen que realmente es un procedimiento para ricos, ¿no? Y que por eso hay más concursos en Suiza que en España, por ejemplo, ¿no? Yo creo que no es tanto así, ¿no? Porque los concursos pueden contribuir a muchas cosas, ¿no? O poner en marcha muchas cosas. Por ejemplo, dar un impulso, que creo que es necesario, de un debate sobre la calidad del entorno construido, ¿no? También pueden contribuir a mejorar la calidad de las obras, ¿no? El viaducto que vemos aquí seguramente cumple su función, pero ¿realmente queremos eso? ¿Y realmente es más barato que otras cosas? No lo tengo tan claro, ¿no? También pueden fomentar la innovación y, como último punto, quisiera mencionar aquí que proporcionan oportunidades también para oficinas jóvenes, ¿no? Quizás, ¿no? Ahora, en cuanto a experiencias, pues en primer lugar diría que hay que elegir bien y con prudencia los concursos en los que uno participa, ¿no? Por varios motivos, ¿no? En primer lugar, el tiempo invertido no es poco y suele ser inversamente proporcional a la documentación a entregar. Muchas veces solo hay que entregar un panel o dos con dibujos y algo de texto, ¿no? Pero el tiempo que hay detrás pues es bastante importante, ¿no? Otro punto, no ganar es la norma, no es la excepción, ¿no? No digo perder, digo no ganar, ¿no? Por lo menos para nosotros. Me imagino que Guillermo gana más que nosotros, pero bueno. Y también hay que asumir riesgos, y no me refiero a riesgos en el sentido de bajar la seguridad, sino en la solución o en las soluciones que uno plantea, ¿no? Entonces tengo aquí un ejemplo de uno que no hemos ganado, es el concurso du Pont d'Autrive, cerca de Friburgo, en Suiza. Aquí es un resumen de los condicionantes, ¿no? Hay zonas protegidas, las verdes, luego zonas contaminadas al lado, las rojas, y un poco menos contaminadas, las azules. Se ve el trazado del puente y en las zonas protegidas no te puedes apoyar y ni en el estado final ni durante la construcción. Y también había otros motivos donde no podías poner apoyos, ¿no? Lo que planteamos es una solución continua con un vano principal extradosado, precisamente porque funciona muy bien tanto en el estado final como durante la construcción, precisamente porque no se podía poner apoyos provisionales, ¿no? Pues los riesgos a los que me refería antes, en la foto de la derecha abajo vemos un puente atirantado cerca de Fribourg también, en otro lado de la ciudad, y pensábamos que ni el promotor ni el jurado quería algo similar. O sea, un puente atirantado, pues no pensábamos plantear, ¿no? Pero claro, un puente extradosado se podría confundir con un puente atirantado, con lo cual corrimos el riesgo al adoptar esta solución, ¿no? Y otro riesgo que asumimos era que el colapso del puente en Génova todavía era bastante reciente, ¿no? Entonces, claro, alguien podría confundir este sistema estructural con el de Génova también, ¿no? Pero bueno, asumimos este riesgo pensando que esto era una buena solución, también barata, y eso es lo que entregamos como proyecto, la maqueta, ¿no? Naturalmente no ganamos, lo que el jurado quería era una solución muy sencilla, una viga continua de canto variable, ¿no? Sí, me suena. Y muy sorprendidos por un concurso internacional para que luego eligieran una viga simplemente apoyada casi. Guillermo. Los concursos, como ya hemos hablado también en la propia revista, ¿no? Tenemos algún artículo hablando sobre ello. Yo los quiero ver en clave positiva. Perdemos más concursos, solo ves los que ganamos, Peter.
que perdemos. Y antes estaba hablando con Pepe la cantidad de horas que dedicamos y diciendo, ya más concursos no nos podemos presentar. Nos presentamos a muchos porque hacer concursos también es un cierto arte. El concurso alimenta muchísimo, no sé si a los estudios jóvenes, que ganan pocos, sino a la gente joven de los estudios. Eso sí que alimenta mucho. Se ven con la fuerza de participar. En otras cosas no les dejamos, nos da más miedo, pero participan mucho, dicen muchas burradas. Gracias a Dios, algunos concursos que hemos presentado no los hemos ganado, con algunas cosas que hemos presentado, pero sin embargo es un punto de avance interesantísimo y se crea de verdad el auténtico brainstorming en la oficina, donde todo el mundo dice cosas, ideas, materiales, burradas, y hasta hemos quitado el miedo a decir burradas. O sea, a mí me han recriminado cada vez, digo, joder, esta era una burrada. Está bien ese trabajo y creo que es importantísimo para el avance. Debería haber más concursos. Luego, ganar o no, creo que va mucho por lo que tú has dicho. Hay que elegir muy bien los concursos. Casi te diría a priori que sé los que vamos a perder y hubo una época que ganamos muchísimos, porque solo íbamos a los que pensábamos que podíamos ganar. Ha habido otras épocas que por fuerza o por invitaciones, todos lo sabéis, que nos pasa muchas veces, que te llaman de muchos sitios y tienes que estar porque tienes clientes y vas a concursos que son difíciles de ganar, sobre todo los internacionales, en los que trabajamos una barbaridad. Se presenta una cantidad de información y ahora está pendiente el de Oporto, que antes lo comentaba con Pepe, no sé cuántas horas, no sé si te lo he dicho antes, cuánto hemos invertido en el concurso de Oporto. Es un auténtico libro lo que hemos presentado y, bueno, pues se pierde mucho dinero y se hacen con mucha pasión y mucha ilusión. Creo que es la verdadera manera de potenciar el diseño y el aprendizaje en la oficina. El resto de los proyectos que hacemos son una extensión de todo aquello que hemos aprendido mientras vamos cabalgando en todos los concursos de nuestro. Me parece imprescindible para las oficinas los concursos. Y bueno, hay algunos que ganamos o no, a veces damos con la idea del jurado, del concurso, lo que estamos buscando. Entonces, cuando he puesto ahí el halo, que es uno que tenemos ahora que construir, que es de esos que no sé si tenemos que hacer o no, pero bueno, ahora ya es una realidad. Y bueno, estuve con Pepe allí, de hecho estuvimos en Vigo cuando fue el concurso. Y bueno, pues esa idea de atravesar, penetrar, recorrer, eso que antes veíamos en el puente Tercer Milenio, en la Cava, el discurso no es diferente. El concepto en el fondo no es una escultura, aunque parece que es algo para mirar de fuera, pero realmente el concepto de la diferencia arquitectura-escultura como elemento que realmente está humanizado y tenemos que atravesarlo y recorrerlo, creo que estaba presente, y aquí tratamos de ir un poquito más allá, de hacer simplemente un ascensor y un paso, ¿no? Quisimos ir un poquito más allá y parece que eso en este caso encajó. Pero bueno, como estas ideas, repito, hay muchísimas. Repito, veo los concursos en clave positiva. Ojalá haya más. Muy bien. Montserrat, en la arquitectura es un procedimiento bastante habitual y entonces seguro que nos vas a contar tu experiencia. Claro, es que aquí mi punto de vista como arquitecto, claro, nosotros en la Escuela de Arquitectura nacemos y vivimos en un concurso. Las entregas de los proyectos son concursos, las cátedras verticales son siempre a través de concurso y los participamos. Es verdad que cuando yo llegué a la administración, mi idea era, o sea, no podía concebir otra cosa que no fuera un concurso, porque además ese debate enriquecedor lo necesitamos nosotros también. Muchas veces las propuestas que te trasladan y los debates que te producen y las respuestas que te dan es que son del todo enriquecedoras. Pero hemos pasado también malas experiencias. Y yo al final me quedo con una frase que dice un compañero mío que siempre dice, Monse, el fracaso de los concursos es proporcional a la indefinición del pliego. Y es verdad que a nosotros nos exige mucho como administración. Es muy importante saber lo que quieres antes de sacar un concurso. Es necesario establecer las normas del juego muy claras. Cuanto más abierto lo dejas, más contraproducente puede resultar. Y a veces nos hemos visto obligados a elegir el menos malo. El menos malo que luego no hemos sabido desarrollar, porque era imposible sacar esto adelante con unos requerimientos ferroviarios muy estrictos. Entonces pero de doble responsabilidad, todas las relaciones son recíprocas. O sea, tanto para el equipo de participante como para nosotros. Nos hemos visto que teníamos que rescindir contratos o hacer modificados muy potentes. Entonces, hemos aprendido que nos exige mucho tiempo, que nos exige muchos medios, que nos exige mucha reflexión, pero que hay que hacerlo. Y hay que hacerlo y creemos que en el concurso de Chamartín, que por eso también ponía la imagen para ligarlo, hemos hecho un grandísimo esfuerzo, ya es lo que llamamos un pliego de segunda generación, donde hemos volcado todos los requerimientos que nosotros vemos necesarios. Creemos que hemos generado un buen jurado, un jurado de toda participación de los colegios, por supuestísimo, tanto de arquitectos como de ingenieros, y creemos que estamos en un escenario con una cosa que ha costado, pero está ahí, 90% técnica, 10% económica, o sea, tenemos que hacerlo. ¿Esto convierte en todo debe ser concurso?
creemos que hay que analizar cada caso y cada proyecto que tengamos que delante con sus propias circunstancias, siempre pensando que el concurso nos enriquece muchísimo a la Administración, por supuesto que sí. Muy bien. Rosalía, ¿nos das tu visión? Voy a añadir muy poquito porque, como sabéis, probablemente por la naturaleza de nuestras actuaciones, la Dirección General de Carreteras, en la dirección pues no hay experiencia en este tipo de procedimiento de los concursos de ideas. Sí que considero que es bueno para la Administración, sí que es una herramienta para la Administración. La Administración debe tener herramientas para resolver cosas diferentes a través de procedimientos diferentes. A veces, quizás seguro los ingenieros mucho más, o sea, estamos sesgados por la ley de contratos y con el mismo procedimiento licitamos remodelar una glorieta y hacer el puente de Cádiz. Esto no. Pero es cierto y coincido con Mons en ese sentido que claro, que es muy difícil para la Administración. La Administración lo primero que tiene que hacer es un proceso de reflexión interna total para saber qué quiere, para poder definir ese concurso. Yo, incluso dándole una vuelta, y que en concreto no había reflexionado antes sobre esto, pero en cosas parecidas que me he encontrado, pienso que a veces quizás la Administración tenemos en carreteras, por ejemplo, la figura del anteproyecto, que nos podría llegar a ayudar a acercarnos a eso. O sea, quizás tendríamos que tener un anteproyecto para licitar un concurso de ideas de este tipo, porque efectivamente si nosotros mismos no sabemos lo que queremos y no somos capaces de hacer un pliego autoexplicativo, ¿no? que está tan de moda ahora la palabra, pues difícilmente somos capaces de seleccionar a quien más queremos. También creo que esos concursos, digamos, incluso me centro en los que son en dos fases, pueden ser muy enriquecedores para la Administración y para el concurso. Es decir, los estudios que se hacen en primera fase, con el correspondiente estipendio para los participantes, pudieran ser enriquecedores para la segunda fase del concurso y ayudar a dar un paso más en la segunda fase. Y a mí siempre me queda la duda, digamos, de ciertas cosas por resolver en los concursos, que por supuesto hay que ir caso a caso, que es el tema económico, no tanto el tema de los honorarios del concurso, el cuánto tiene que pesar la oferta económica para los honorarios, sino cómo valorar el coste final de la obra, ¿no? Ahí hay la típica tentación de pues cuanto más barata salga la obra, pues más se valora, ¿no? La Administración, lógicamente, por tema, digamos, presupuestario, tenemos que tener un tope, pero yo pienso que en lugar de valorar qué obra, digamos, más económica se hace, quizás deberíamos ir más por valorar la coherencia entre lo que se presenta y lo que se presupuesta, ¿no? El ver que haya un trabajo detrás de que lo que se ha ideado pues tenga detrás un soporte y un presupuesto. Esa sería mi visión casi personal, ¿no? Porque ya digo que no tenemos nosotros estos concursos. Bueno, creo que has tocado este último punto, que es muy importante, ¿no? Digamos, lo que se dibuja y lo que vale, ¿no? Y esa correspondencia, porque efectivamente luego hay sorpresas. Bueno, con esto terminamos el bloque digamos, el tercer bloque de preguntas preparadas. Entonces, bueno, vamos fenomenal de tiempo, creo. Entonces, vamos a abrir el diálogo realmente ahora. Y entonces, pues primero cualquier persona del público que quiera intervenir, por favor, hacer alguna pregunta concreta. No sé si nos pueden pasar también si hay preguntas online. No tenemos preguntas de momento. ¿Alguna pregunta por allí? Sí. Gracias. Soy Javier León. Se ha dicho que el diseño se basa en conceptos quizás superados, aunque bien consolidados, la funcionalidad, la seguridad, la belleza. Peter Tannen ha añadido la eficiencia y la economía, pero quizás se olvida, se da por obvio, pero se olvida luego en la práctica que esos tres conceptos tienen que estar en equilibrio no estático, no en un instante, no en el momento de la inauguración, sino a lo largo del tiempo. Salvo que la obra sea deliberadamente efímera, las construcciones nacen con vocación de perdurabilidad. Si quitamos el PER, nos queda la durabilidad, concepto antipático para los ingenieros, pero que no lo es.
¿Y tiene esto que ver con el diseño? Desde mi punto de vista, sí, porque en esa imagen que tenemos delante, esos tirantes habrán de ser objeto de inspección y deberían ser objeto de sustitución. Y eso puede condicionar, de hecho creo que condiciona, algunos aspectos del diseño que no siempre se tienen presentes. Y lo sabemos quienes los inspeccionamos, los puentes, y quienes nos enfrentamos cada vez más, por fortuna, a la necesidad de repararlos o de reforzarlos. Se ha citado el puente de Polchevera, que efectivamente colapsó a los 51 años, y en España hemos vivido casos recientes de algunos colapsos, o la necesidad de sustituir tirantes después de 30 años de vida, o recientemente vivimos ahora uno de 21 años de vida, ¿no? Me gustaría preguntarle a los ponentes si eso se debería tener en cuenta de manera explícita, como decía Javier Manterola cuando participó en el debate del puente de Polchevera, y confesaba que él era consciente de no haber tenido en cuenta en el diseño la necesidad de inspeccionar o de reponer ciertos elementos, ¿no? Me gustaría preguntar, después de esta reflexión larga, ¿cómo se ve desde los proyectistas como vosotros o desde la Administración, como veis vosotras, el que se le den puntos a esos aspectos que desde mi punto de vista tienen mucha importancia? ¿Quieres contestar, Rosalía? Efectivamente, pues creo que la pregunta es del todo procedente y es un tema que no ha salido. Y hablo y me ciño la respuesta, lógicamente, a la parte de carreteras y aunque no lo hayamos citado, sí, digamos, estamos la Administración en ese proceso de que las estructuras pensamos que deben concebirse de forma que se facilite la conservación. Efectivamente, la problemática de los puentes atirantados es singular y ahora pues podemos hablar de algo, pero incluso cualquier paso superior, cualquier viaducto, cualquier estructura nuestra, periódicamente hay que inspeccionarla, hay que cambiarles los apoyos y no hemos tenido hasta ahora el cuidado y la delicadeza de diseñar con criterios de, digamos, facilitar la conservación y alargar la vida útil. Y en este sentido, pues las estructuras, quizás no sé si voy a usar las palabras, digamos, del todo correctas, las estructuras integrales o semi-integrales, tratando de que no existan juntas, existan las juntas menos posibles, los aparatos de apoyo se minimicen, se hagan, digamos, aquellas tipologías cuya sustitución se retarda más, las pilas empotradas que hemos visto antes, y nosotros sí que tendemos, digamos, a valorar en nuestros proyectos este tipo de estructuras. Luego, bueno, pues siempre hay elementos distorsionadores de estas ideas, pero sí queremos caminar hacia eso. Y diría, en relación con lo que has preguntado y la confesión, ¿no?, de Manterola sobre la sustitución de los tirantes, ¿no?, que yo pensé, cuando hablamos de los tirantes, digo, esto pasa con los puentes atirantados lo que pasaba cuando se licitaron las concesiones. Nadie pensaba que ninguna concesión nunca iba a revertir al Estado ninguna vez. Pues efectivamente yo creo que los puentes atirantados en un momento dado pues nadie pensó en eso. Ahora pues hay muchas experiencias y no solo las realizaciones, digamos las experiencias negativas, sino las propias realizaciones que nos hacen, yo creo, ya tender más a pensar un poquito más allá de la propia construcción. Javier, si se puede. Y creo que hay una parte, Javier, que como tú estás muy metida en ella, cuánto nos enseña rehabilitar puentes y cuánto nos enseña conservar puentes para diseñar nuevos puentes. Pues todavía más con los concursos, porque todavía es más difícil, ¿no? Nosotros estamos rehabilitando ahora para ADIF el puente de emergencia de la Luisa, estamos con los problemas de Mantible, que tú conoces muy bien, que yo he llorado, vamos, con el problema del puente de Arenzana, con tantos puentes. O sea, que yo te diría obsesiva. O sea, yo ya llevo muchos años
monitorizando todo lo que me dejan y todo lo que puedo, absolutamente, y diseñando, porque estamos haciendo los puentes ahora abatidos para el Bolinchu, por supuesto, como no son visitables los cajones metálicos, van rellenos de hormigón. Con todo lo que no es visitable, ponemos, si hay que poner deshumidificadores, controlar totalmente el tema de mantenimiento. Yo creo que hay una preocupación obsesiva. También ahora se puede hacer mejor que antes, o sea, es un poco anacrónico que critiquemos, yo a veces veo con cuestiones de hace 50 años o 60, el espíritu es completamente diferente, pero ahora con los medios que hay no tenemos disculpa. Y yo creo que en el diseño, incluso en los concursos, no sé, el último, antes lo comentaba con Pepe, con este de Suiza, el que acabamos de Sanlúchi y tal, el puente como es integral, completo, macizo completo, las secciones de las pilastras, del cajón, del arco, todo es visitable, todo está puesto así y encima es pues todo con rótulas plásticas. El caso es que la pieza sea prácticamente bajo mantenimiento, ¿no? Y estamos todo el rato bajo mantenimiento y aprendiendo de los desastres que heredamos. Ya digo, no todos de una forma anacrónica, no se puede hacer crítica, pero sí aprendizaje. Entonces, yo diría que sí, que hoy en día el ingeniero que diseña puentes tiene una gran mentalidad en el mantenimiento, la durabilidad y en que todo aquello tenga una forma accesible y reponible. Te diría que hasta desmontable y te diría que hasta cambios de usos completos en su vida, que me parece absurdo la foto estática cuando hablabas de la dinámica de lo que hoy es un puente y lo que puede ser dentro de 40 o 50 años. El puente del tercer milenio por el medio iba a llevar tranvía, luego no, luego sí iba a llevar tranvía, por eso tiene 6 carriles, realmente no tiene 6 carriles por el tráfico, tiene pues, porque puede tener un uso futuro y yo creo que es muy importante y me molesta mucho cuando nos quedamos tan cortos que en 20 años o en 15 está superado el puente en su uso y ampliamos y es no es más que una falta de planificación y previsión que yo creo que con medios hoy en día se puede hacer, ¿no? Los puentes, insisto, montables y desmontables, incluso si pudiera ser, ¿no? Si pudiera ser. Bueno, sí. Ya que me has mencionado, me siento obligado a decir algo, ¿no? Que yo efectivamente he añadido la palabra eficacia ambiental, ¿no? Para no utilizar sostenibilidad, que ahora todo el mundo habla de sostenibilidad y nadie sabe exactamente lo que es, ¿no? Pero efectivamente tiene que ver con que no solamente importa la inversión inicial, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en el concurso que presenté en Suiza de Haute-Rive, realmente se decía en el pliego, ¿no? Que lo que importaba era también el largo plazo, no solamente el coste inicial, ¿no? Bueno, tengo aquí 3 preguntas de las personas que están siguiéndonos por Internet. La primera, que es más que una pregunta, es una reflexión. Dice, bueno, nos da la enhorabuena por el monográfico y dice, por venir el mítico, habla de la mirada desde fuera, ¿no? De la falta de mirada de fuera que aparentemente, bueno, que es un... Ahora puedo yo contestar parcialmente a la pregunta, pero dice, por venir al mítico 7-8 de la extinta revista Ingeniería de Territorio, publicada en 1988, titulado El diseño en la ingeniería civil, en él escribían filósofos como Eugenio Trías o José María Valverde, escultores como Eduardo Chillida, etcétera. Quizás deberíamos de tratar de conocer más a menudo la mirada de los otros. Bueno, en este número tenemos solamente un historiador del arte, creo que de fuera de la profesión, y efectivamente pues creo que la mirada desde el exterior es muy importante, ¿no? Yo creo que una de las ideas de la revista, y bueno, hoy pues no tenemos, en fin, todos somos casi del mismo gremio, pues es la mirada desde el exterior. Entonces, pues nada, coincidimos con la pregunta. Y la segunda pregunta, esta primera nos la ha hecho Javier Muñoz Álvarez, y la segunda es de Andrés Alonso Quintanilla. Y bueno, también es una aseveración. Dice, los concursos deberían estar limitados con una criba antes a 4 o 5 estudios y remunerados a todos en función de unas cantidades fijadas. El concurso debe tener bien claro el pliego de condiciones. Los concursos deben tener también tiempo suficiente. Meses. Bueno, aquí aprovecho esta pregunta también para ya que estáis aquí todos, con experiencia desde los dos lados, desde la Administración, y seguramente tenemos ingenieros colegiados jóvenes que nos están escuchando. Pues, ¿qué os parece esto de la preselección? Yo entiendo que para un puente como este, pues que estamos viendo ahí a la espalda, la preselección es algo inevitable, pero a lo mejor para unas obras más pequeñas, para una pasarela, etcétera, pues tiene más sentido que sea el concurso más abierto. Entonces, bueno, quería saber vuestras opiniones sobre el tema, sobre todo porque, bueno, algunos hemos tenido la suerte de ganar concursos muy jóvenes y eso nos ha venido muy bien.
pero realmente hay muchos concursos en los que se puede presentar un ingeniero simplemente por estar colegiado, independientemente de su experiencia. ¿Os parece eso adecuado? ¿Depende del tipo de la obra? Pues no sé, ¿quién quiere contestarme? O esta preselección por currículum, que es lo que proponen aquí, que entiendo que para ciertas obras es lo que hay que hacer, me imagino, ¿no? En la primera fase era una selección, porque para nosotros era determinante en este gran reto que tenemos por delante, porque la verdad es que el proyecto, la Terminal Norte, encajar toda la edificabilidad que tenemos lucrativa en el entorno de la estación, el encajarlo en la ciudad, es que nos exige tener al mejor equipo multidisciplinar a trabajar. Antes, cuando comentabas que el precio, ¿no?, el coste, nosotros aquí lo que hemos hecho es un acuerdo marco, o sea, lo que estamos haciendo es contratar una base de precios para desarrollar todos los proyectos que tengamos que hacer en el entorno de Chamartín, porque es verdad que la pieza final la conocemos, pero no las fases, no el momento. Tiene que ser una reflexión con la propia ciudad. Entonces, eso no estamos hablando de yo hago una propuesta y yo la dibujo sin debate y sin reflexión y tiene que tener un precio establecido, controlado o no controlado, no. Aquí tenemos una idea, un funcional muy claro, una idea potente, y luego lo que tendremos que ir es construir, la tenemos que construir acompasada con las necesidades de explotación y de ciudad. Y eso nos lo permitirá a través de contratar, por eso le llamamos un concurso de segunda generación, porque ya estamos contratando una base de precios que nos permitirá hacer encargos a ese equipo seleccionado para poder desarrollar la estación. Y en este caso concreto era imprescindible hacerlo en dos fases y contar y ahí estamos estancados. Has dicho una cosa fundamental, dices que se requiere tiempo. Ostras, ese gran privilegio, ¿no? Es que es verdad, los concursos exigen un tiempo que muchas veces no tenemos, porque estamos hablando de infraestructuras congestionadas, estamos hablando de la liberalización del transporte, estamos hablando de conceptos que te están atropellando y que realmente no tienes ese tiempo de reflexión que tenemos. Y ahora mismo estamos atrapados cuando tenemos una necesidad real de desarrollar ese anteproyecto, porque la necesidad es real de conectar las estaciones de Atocha y Chamartín y de verdad hacer una potencia central para que todos los trenes puedan ir de norte a levante directamente, y estamos ahí centrados. Y antes no he podido intervenir, pero sí me gustaría decir que quizá aprendemos pues a base de experiencias, y muchas de ellas no negativas, pero para nosotros el concepto de la mantenibilidad. O sea, nosotros proyectamos para un cliente primero que es construcción y uno segundo que es explotación, y por supuesto lo tenemos claro, sabemos que condicionamos el 80% de los gastos de mantenimiento, estamos además embebidos en un proceso de diseño seguro donde el ciclo de vida es importante, no somos nadie en el proyecto, eso lo tenemos que tener absolutamente claro. Tenemos a un director general de construcción que es nuestro cliente y sin él no avanzamos, y luego un director general de negocio corporativo que será el que tenga que explotar esas infraestructuras, esas estaciones, y tener que evitar muchas de las actuaciones que estamos teniendo que hacer, porque es verdad, ahora hay herramientas, todos nuestros proyectos ya son BIM, desarrollamos en BIM, construimos, ya vamos a dar el salto de llevar las obras en BIM y estamos ya haciendo modelos y experiencias piloto en estaciones para tener ya un gemelo digital y saber cuál es el objetivo final de la mantenibilidad para de verdad proyectar en ese sentido que de verdad para nosotros, o sea, esto diréis, un arquitecto hablando en estos términos, sí, porque llevo 25 años chocándonos contra muros y quizá viendo que luego no éramos capaces de cambiar lámparas ni cambiar pavimentos, que teníamos que hacer obras de rehabilitación en primer momento, que tenemos que hacer estudios de evacuación en túneles recién inaugurados. Bueno, yo creo que ahora estamos en un momento de madurez perfecto, y en los concursos que estamos planteando, la mantenibilidad es un elemento a valorar y es un elemento a tener en cuenta. Entonces, en grandes concursos, por supuesto, hay que hacer esas dos fases, no las dudamos, necesitaremos y nos requerirá tiempo, pero tendremos que llegar a eso. Ese término intermedio, ¿no?, de esos concursos intermedios, quizá pues tendríamos que tener un carácter más reflexivo para permitir acceder a otro tipo de profesionales sin tener tantos escollos como tenemos en la administración al final, porque si no también es muy difícil acceder a ellos. ¿Algún otro comentario sobre el tema? Creo que hay muchas maneras de hacer concursos y, como tú decías, depende de cada problema que haya que resolver, ¿no?
Yo antes me he quejado de la excesiva normalización y casi todos los días me quejo de la excesiva normalización, pero tengo aquí un documento, una especie de guía sobre cómo organizar concursos, ¿no? Son 20 páginas, no es para tanto, ¿no? Entonces habla de los tipos de concursos que puede haber, de los procedimientos, de los intervinientes, de la documentación que hay que preparar y facilitar, etcétera, etcétera, de los honorarios también y de cómo juzgar, ¿no? los proyectos, ¿no? Entonces, si hubiera una guía de este tipo, a lo mejor podría ser muy útil, ¿no? También para que un ayuntamiento pudiera organizar sin demasiado esfuerzo un concurso de una pasarela, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no? Y eso, en fin, paso la pelota un poco a la administración también y al colegio, ¿no? Sí, yo creo que ese es algo que está ahí en el ambiente, en la profesión. O sea, digamos, hay por ejemplo, una guía de IAPSE internacional, pero yo creo que está pensado para grandísimos concursos, que evidentemente a lo mejor no se ajusta a la legislación española, pero, en fin, en arquitectura se hacen muchísimos concursos, ¿no? De cosas pequeñas. O sea, que es habitual que los ayuntamientos, pues si van a hacer su nueva sede del ayuntamiento, hagan un concurso de ideas. No es nada extraordinario y, en cambio, pues quizás cuando hay que hacer una pasarela, pues cuesta más, ¿no? Bueno, por desconocimiento de la normativa o simplemente porque les resulta, como habéis dicho, ¿no? Que hacer un concurso, aunque sea una cosa pequeña, a lo mejor requiere mucho esfuerzo, no lo sé. Pero quizás tener una guía podría ser una cuestión interesante, ¿no? Sí. Que además de la guía, que sí muy importante, es el jurado, que lo comentábamos yo en la revista mucho, y hay muchos concursos que, como bien sabéis, no entendemos. Muchos de los concursos, sobre todo esas cosas pequeñas, debería ser un concurso local, restringido pero local, y lo que tiene que ser el panel de jurado internacional. Y lo hacen al revés. Ves a un pequeño ayuntamiento y hace un concurso internacional y el que decide al final, pues digamos, no tiene la capacitación para hacerlo, ¿no? Entonces yo invertiría en muchos de esos concursos el panel, ¿no? Yo creo que hay muchas veces que hay muy buenos profesionales, arquitectos, ingenieros, para hacer una pasarela, para hacer no hay que hacer cribas ni hacer cosas para hacer cosas normales, digamos, que hay muchas que se pueden hacer de una manera creativa y con diseño, y mucha gente, profesionales preparados, jóvenes que tenemos, pero entonces el concurso que sea con un jurado internacional, internacional igual, ¿no? Pero de un nivel altísimo en el cual no estén involucrados, y a veces me encuentro que es justo el contrario, ¿no? Yo creo que es bastante importante incidir en eso. Tenemos dos cuestiones más. Bueno, aquí está otra aseveración. José María Velasco nos dice: la diferencia entre un concurso de componente básicamente arquitectónico y otro básicamente de ingeniería civil es que los primeros se diseñan para lugares, y los de ingeniería, carreteras, canales, ferrocarriles, unen los lugares. Bueno. Tenemos otra pregunta que nos acaba de llegar. Rodrigo Moltó nos pregunta o nos dice, cuando hablamos de diseño parece que los ingenieros de caminos prácticamente acudimos a los puentes y a los edificios, pero la realidad es que también existe mucha belleza en algunas de las formas de otros tipos de obra pública, diques de escollera, enlaces de carreteras, líneas ferroviarias, presas, etcétera. ¿Pensáis que quizás los ingenieros de caminos a veces somos los primeros que nos tiramos piedras sobre nuestro tejado y limitamos la belleza de nuestro trabajo? Pues, a ver, los ingenieros. Lo hemos anunciado un poco al principio, es un tema de formación. Yo no creo que nos limitemos en nada, estamos limitados a veces en la base formativa. Creo que lo que cualquiera que, no sé, yo cuando era profesor en La Coruña y hice la locura de matricularme en arquitectura y subía a dibujar y a hacer cosas y trataba de cosas, te das cuenta de la gran diferencia formativa que hay. Hay una diferencia. Nosotros sí tenemos asignaturas, pero prácticamente a mí me cuesta en mi estudio preguntarle a la gente quién es Torroja o Schleich, cuesta, y eso me avergüenza casi, ¿no? Cuando yo iba a arquitectura, pues a los 4 días sabía quién era Robert Venturi o cuál era la casa Farnsworth o quién era no sé quién, y resulta que la formación, digamos, de la historia de la arquitectura, incluso de la crítica, ¿no? La historia crítica de la arquitectura la tienen un poco más en la vena, cosa que yo creo que nos falta muchísimo, nos falta una distancia tremenda, y eso nos limita, eso sí que nos limita, porque luego a la hora de producir, digamos, nadie te ha dicho que eres un artista, ¿no? Y para eso hace falta tener pues asignaturas como la que tenemos en la Escuela de Santander, que ha habido mucho tiempo, ya la hemos recuperado en la Cátedra Arenas, de arquingeniería, donde ponemos a Clemente Lomba, arquitecto,
o a Domingo Olastra a dibujar en la pizarra y a obligar a todos los chavales a tener un book donde dibujan todo, que si los vierais os caeríais para atrás. Yo me caí para atrás porque no sabían la capacidad que tenían, claro, es una capacidad descubierta, ¿no? Y esa manera de obligarles desde el principio, pues yo creo que te hace una forma de pensar diferente. Y creo que en eso tenemos un déficit de base, los ingenieros, que igual no nos apreciamos como tales, ¿no? Y nos damos cuenta de que realmente estamos imponiendo al espectador nuestras obras a veces poco pensadas, ¿no? Ese poco diseño que decimos que tienen, no diseño como añadido, sino porque tiene que estar totalmente integrado desde el principio que pensamos. Muy poco tiempo para pensar a veces en las obras públicas por esa velocidad, y creo que despreciamos el tiempo de pensar, ¿no? Y de tirar, ¿no? La producción ocupa demasiado tiempo en el resultado final, y a veces trabajamos tantas horas en soluciones malas que creo que hay poca debate y crítica, ¿no? Yo creo que esa es la base de por qué al final no nos valoramos en el diseño, y es que estamos demasiado obsesionados de una forma casi paranoica con los plazos y la producción, cosa que creo que es negativa de cara a estas reflexiones. Sí. Solo por rematar la que tú decías en la revista, y es que hay una señal de alarma de que efectivamente si los ingenieros de caminos no ocupamos ese lugar en nuestras propias actuaciones, vendrá otro y nos lo va a ocupar, porque la necesidad está. Luego, si no la cubrimos nosotros, pues la cubrirán otros profesionales, y como decíamos antes, que está tan relacionado en los aspectos de diseño con la forma en que la sociedad nos percibe nuestra obra, pues ocupará nuestro lugar y también, digamos, ocupará nuestro nombre prácticamente. Sí. Solo una cosa, porque me llama mucho la atención. O sea, para mí el ingeniero de caminos, canales y puertos es la fuerza. O sea, el trabajo, el colaborar con ingenieros de caminos, es que la potencia del trabajo, la fuerza, muchas veces la propia radicalidad, o sea, que es absolutamente complementario. Entonces, aquí parece, dice, no, o sea, que nos ocuparán los lugares, pero si tenéis el perfecto lugar. Sí, además, yo creo que cualquiera de los ingenieros con los que yo he trabajado ha habido una simbiosis. No lo hablaría tanto del profesional, sino de la forma en la que tenemos ahora de trabajar, que es verdad que ese proceso de debate, ese proceso enriquecedor entre profesionales, parece que es una cierta pérdida de tiempo, y entonces tenemos que estar en la máquina de producción. ¿Cuántos proyectos sacas al año? 300, da igual que los 300 sean malos. No, claro, pero ¿qué estás haciendo? Nosotros tenemos salas creativas que participan ingenieros de caminos exactamente igual o mejor. Sabéis que nuestra presidenta es una grandísima ingeniera de caminos y con una creatividad sobrada. O sea que yo no lo anularía, y las obras que yo veo en las revistas porque toda la familia es de ingenieros de caminos, entonces estoy rodeada, jolín, a mí me sobrecogen el corazón, y dices, y eso es diseño. El diseño no tiene que ser crear algo icónico, algo, no, hay potencias radicales bien integradas en los paisajes, absolutamente potentes, bien resueltas, que digo, joder, contáis con la máxima admiración. Si justamente hoy estamos viendo la otra parte, ¿no? Pero a mí, cuando lo estáis diciendo, digo, ojalá os quitáramos parte de vuestro trabajo. El tema no es ese. Solamente, bueno, si quieres, iba a decir una experiencia, iba a contar una experiencia, no sé, en Reino Unido, por ejemplo, yo he estado en concursos de puentes que era solo para arquitectos, y la ingeniería, había una ingeniería que era la que iba a hacer el desarrollo de las ideas de los arquitectos, ¿no? Porque, digamos, en los ingenieros británicos pues se les cae el lápiz, o sea, no empiezan en esa fase que empezamos nosotros a trabajar desde el origen, ¿no? Entonces, hay ese riesgo, o sea, ese riesgo existe, y por ahí por el mundo lo vemos con mucha frecuencia, que lo que piden es un arquitecto especialista en puentes, en muchos sitios, ¿eh? Y el ingeniero es el que hace aquello viable, o sea, que ese riesgo existe, O sea, yo no veo una mala fórmula en llegar a un resultado, un equipo multidisciplinar que además pase por un ingeniero industrial que nos enseñará más de mantenibilidad, que pase por un ingeniero de telecomunicaciones que nos permitirá la digitalización. O sea, yo creo de verdad que ya no se trata del profesional individual, sino de cómo somos capaces de generar equipos
es verdad que con sensibilidades más abiertas, pero que yo creo que la propia trayectoria ha obligado, ¿no? Porque sí es verdad que cuando nosotros salimos de la escuela era radical. O sea, los ingenieros de caminos, y me preguntaba un compañero mío, dice, ¿pero te van a dejar entrar en ese colegio? O sea, nacíamos desde la ruptura más radical. Dice, no te conocen, no te van a dejar entrar. Pero ahora ya no. O sea, yo ahora con los equipos que trabajo de ingenieros, vamos, están absolutamente abiertos a la reflexión, están absolutamente abiertos a la pasión. De hecho, nos permiten a nosotros crear esos debates. Muchas veces nos ponen también los pies en el suelo, porque luego hay que construirlo. Y gracias a Dios hay muchos concursos que no hemos ganado, me quedo con esa frase, porque eso es cierto y es verdad. Entonces, es verdad que sí que hay que abrir sensibilidades. Yo creo que la formación del ingeniero de caminos podríamos aprender los arquitectos de los ingenieros de caminos y los ingenieros de caminos de los arquitectos, por supuestísimo. Y en esa asignatura que has nombrado, que me parece perfecta, la tendríamos que dar nosotros también al revés, porque a nosotros nos gusta ganar los concursos y quedar segundos, para no tenerlo que construir. Pues esto tenemos que ganar y tenemos que aprender juntos, pero yo creo que de lo que se trata es cada vez de trabajar más en equipos multidisciplinares, en vez de que un único profesional sea capaz de contemplar todos los requerimientos que se plantean en un proyecto. Es mi punto de vista. Bueno, sí, no solamente te decía esa experiencia que era, ya te digo, un concurso de ideas de un puente para arquitectos. O sea, los ingenieros no o sea, y bueno, pues es un síntoma de lo que pasa por ahí en Reino Unido, por ejemplo. O sea, que y evidentemente, pues trabajar siempre en equipo siempre enriquece. Eso, vamos, yo creo que lo tenemos todos claro. Me parece todos hemos trabajado en arquitectura e ingeniería juntos y yo creo que está bien. O sea, lo que ocurre es que a veces, pues es, en fin, mientras que aquí un puente siempre lo tiene que firmar un ingeniero de caminos, allí pues ya no está tan claro, ¿no? O sea, el diseño lo firma un arquitecto y luego el ingeniero lo hace realidad, que no es trabajar en equipo precisamente eso, ¿no? ¿Tú querías decir algo, Peter? O sea, bueno, a lo mejor ya es obsoleto, ¿no? Quizás, ¿no? Pero bueno, tú mencionaste la revista y los ejemplos que vienen, claro, pero esos son los buenos ejemplos, ¿no? ¿Cuántos otros hay, no? Y yo creo que como profesión tenemos que ser muy críticos con nosotros mismos y no hay demasiados motivos para que la sociedad no esté cabreada con nosotros, ¿no? O sea, en arquitectura el brutalismo era una determinada época, ¿no? En ingeniería parece que es permanente casi, ¿no? Y quizás también tenga que ver con el modelo de negocio, ¿no? Que quizás no es el mejor posible. Claro, si los presupuestos van en función del volumen de materiales, pues salen las cosas que salen, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Sí, aprovechando porque tenemos abandonado al público de la sala. Sí, hola, buenas tardes. Yo soy Carmen Sandoval y quería hacer una pequeña reflexión y una pregunta al equipo que hay hoy en la mesa. La reflexión, coincidiendo con lo que habéis comentado, la necesidad de los equipos multidisciplinares, ¿no? Eso, sin lugar a duda, hoy ya es fundamental. Más que, como tú decías, Pepe, que sea un ingeniero el que calcula y un arquitecto el que consta como autor de ese puente, pues debe ser un equipo multidisciplinario. Hoy en día yo creo que además es que nos enriquece a todos, ¿no? Trabajar en equipo. A mí me ha enriquecido muchísimo el trabajar con biólogos, trabajar con arquitectos, trabajar con ingenieros industriales, porque he aprendido muchísimo y ellos han aprendido de mí. Y luego una pregunta que os hago, que creo que no pensáis que realmente el diseño en la obra pública es algo que está presente históricamente, pero la sociedad no lo reconoce. Quizá porque no lo hemos sabido transmitir, porque cualquier obra de arquitectura o tú pasas por cualquier edificio y lo primero que tiene es el nombre del equipo, de la dirección de obra, del arquitecto que ha proyectado ese edificio y, bueno, pues ese edificio se sabe y se conoce al arquitecto. Muy pocas obras de ingeniería, el ciudadano de a pie sabe quién ha sido o el proyectista, el director de esa obra,
realmente existe un desconocimiento en la sociedad de los ingenieros de caminos, aunque se ha hecho mucho en los últimos tiempos, ¿no? Pues el colegio ha intentado hacer y desde las administraciones también, pero yo creo que existe en general. De hecho, decidme vosotros en cuál de vuestras obras hay un cartelito que ponga esta obra fue proyectada por tal y dirigida por tal, que permanezca ahí. ¿Queréis contestar alguno? Pues tienes razón. Efectivamente, hemos hecho muy poco como colectivo por esas cosas. Ya te digo que en las propias escuelas no lo conocemos, pero, hombre, para eso está el colegio. Yo creo que el colegio estamos haciendo esfuerzos por todo eso. Bueno, yo me siento representado porque también soy vocal de una junta y del colegio y estoy aquí también en sede nacional y me parece que hacemos esfuerzos. Hemos hecho unos vídeos, por ejemplo, en esta demarcación, tratando de divulgar las presas, los túneles, la geotecnia y los autores, con personas concretas, con nombres y apellidos de gente que creo que son magníficos ingenieros y que tratamos de divulgarlos, llevarlos a los colegios, a todos los sitios. Todavía tendría que tener más difusión, pero bueno, esa es una de las tareas. Yo creo que antes me hablaba con lo poco corporativistas que somos realmente, ¿no? Cuando nos comparamos con el colegio más profesionalizado de arquitectos en ciertas partes, ¿no? Todavía deberíamos ser más, ¿no? Este es un club en el que realmente nos tenemos que tratar, ¿no? de reflejar y ver las cosas buenas que también se hacen. Tenemos que ser críticos, pero hay muchas cosas buenas que se hacen. Pero efectivamente, de cara a la sociedad, pues somos mucho más anónimos, ¿no? Y eso es una realidad y cuesta pelear con ella. Pero bueno, yo creo que el colegio está también para eso, ¿no? Para animar a hacer más. Nos damos muchos premios, antes nos dábamos menos. Ahora todavía los arquitectos se dan más que nosotros, pero bueno, vamos en el camino, ¿no? Y al final reconocer las obras y ponerles nombre no está mal. Tampoco parece que a veces no jactarse de cualquier cosa va un poco en contra del espíritu de formación austera y dura del ingeniero de caminos, pero creo que en ese sentido es una equivocación, ¿no? Pues tampoco pasa nada por decir efectivamente quién ha sido el autor de una obra interesante y bonita con el orgullo de haber trabajado, que normalmente no es de ningún ingeniero en particular, sino de un equipo muy grande, que eso es otra cosa que es muy importante. Sí me parece muy importante en las obras reconocer el componente humano de la cantidad de gente que está participando. Mira, es que yo he hecho el puente, bueno, tú y otros 450 aproximadamente, que han trabajado en todas las fases distintas, ¿no? Desde los geotécnicos hasta un montón de gente interesantísima, todos aportando, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, quizá como las obras son tan grandes, pues hay un mayor anonimato, pero sí que es verdad que nos deberíamos todavía dar más premios. Yo animo al colegio a que nos demos más premios todavía para esa repercusión, ¿eh? Sí. Tenemos aquí otra pregunta, Curro Esteban. Y vamos a ir cerrando, que ya... Buenas, soy Francisco Esteban, muchas gracias por las cosas que estoy escuchando. Yo quería hablar un poco de las dificultades e implicaciones de los concursos y procesos desde otro tipo de infraestructuras que no son las estructuras en las que estamos hoy muy centrados. Hay proyectos como pueden ser los proyectos de navegación en zonas muy vulnerables ambientalmente, con dinámicas complejas, como pueden ser los estuarios de grandes ríos, zonas costeras, etcétera, que muchas veces las actuaciones previas excluyen involuntariamente soluciones mucho más adecuadas desde el punto de vista ambiental, de diseño y de innovación. Es decir, el uso de procesos naturales, que muchas veces no tiene por qué ser directamente conocido por la administración convocante, excluye, y a veces la tramitación incluso ambiental anticipada tiene el perverso fin de excluir soluciones ambientalmente más favorables. Es decir, que en el planteamiento del concurso, y eso ya sí sirve para las estructuras y demás, es muy importante saber distinguir el qué del cómo. Es decir, el qué se precisa, cuáles son las necesidades que hay que satisfacer y no entrar demasiado en el cómo, porque el cómo muchas veces limita soluciones que no son visibles desde la mesa del que convoca, pero que realmente pueden aportar innovación, pueden aportar diseño y unas virtudes relevantes. Está claro, o sea, digamos, el programa de necesidades tiene que estar claro, ¿no? Básicamente. Bueno, si queréis comentar algo. Bueno, pues yo creo que si no hay más preguntas vamos a cerrar. Agradeceros un montón vuestra aportación. Creo que hemos recogido puntos de vista distintos y creo que ha sido muy enriquecedor. Hemos hablado de concursos, que no es habitual, también de diseño de forma general y luego en la práctica en algunos casos concretos.
y creo que, bueno, hemos tenido también bastante gente que ha estado en remoto escuchándonos y, bueno, pues simplemente pues agradezco mucho digamos, a los ponentes su participación y a todos ustedes, los que están aquí, los que nos están siguiendo desde sus casas, pues también darles las gracias por participar en este acto y les convocamos al próximo diálogo que será anunciado previamente por las vías oficiales del colegio y esperamos su participación. Pues muchas gracias a todos.